Hermoso tiempo de adoración y de alabanza. Seguimos celebrando el mes de la Biblia, amén. Seguimos celebrando el mes aniversario de los 12 años de Radio Activa. Feliz día mañana para los estudiantes, los que están mirando por redes sociales, los que escuchan por la radio, los bendecimos en el nombre de Jesús. Desde diferentes lugares de Argentina y del mundo, les enviamos nuestro abrazo, nuestra bendición desde aquí. Amén. Celebrando el tener la palabra del Señor en nuestras manos. Decíamos el día domingo la libertad que tenemos en este lugar de poder disponer de nuestras Biblias y debemos aprovechar esa libertad. Amén. El domingo contamos varios testimonios y en realidad algunos de los tantos que hay, de las tantas cosas que el Señor está haciendo, no solamente en estos lugares, aquí en Occidente, sino también allí en el Medio Oriente, donde es tan difícil, tan complicado, tan peligroso para el Evangelio. Sin embargo, allí el Espíritu Santo está obrando también. En gente que anhela la palabra del Señor, gente que se desespera por tener la palabra del Señor y no pueden tenerla, muchos de ellos no tienen esta libertad. Y mencionábamos, a modo de referencia, por qué se celebra en septiembre el mes de la Biblia. El pueblo cristiano evangélico lo celebra porque el 26 de septiembre del 1569 se imprimió por primera vez en español, en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso. ¿Sí? Ya contamos el domingo por qué la Biblia del Oso. Y que era ni más ni menos que la traducción de Casiodoro de Reina al español. Y yo el domingo ayer estaba viendo la prédica, y uno en tantas cosas que tiene que decir por ahí se equivoca, y dije revisada en el 1602 por Casiodoro de Reina, no, por Cipriano de Valera. Puse la salvedad en un comentario en YouTube, revisada por Cipriano de Valera, su amigo, ¿sí? Bueno, esa Reina Valera, la primera, la original, fue la que se imprimió en Basilea, en Suiza. También los católicos, si hay algún amigo católico que nos está mirando, celebran el mes de la Biblia en septiembre. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre conmemoran a Jerónimo de Estridón, a San Jerónimo. Y por eso yo dije el domingo, tenga en cuenta esto, porque fue la Vulgata Latina, la primer Biblia que se imprimió, valga la redundancia, con una imprenta, la imprenta de Johannes Gutenberg. Hablamos el domingo de esto. O sea que la Biblia inaugura la era de la imprenta. Es interesante, ¿no? El primer libro impreso en la historia, allí en Alemania, en el año 1454, 1455, y lo que imprimió fue la Vulgata Latina, que fue una traducción de la Biblia que hizo Jerónimo de Estridón. Por eso también el pueblo católico celebra el mes de la Biblia en septiembre, por el 30 de septiembre. La palabra del Señor es eficaz, es poderosa. El testimonio de este hombre de San Jerónimo del siglo IV, si no me equivoco, era él. Era un hombre de fiesta, de parranda, de una vida licenciosa, y la palabra del Señor transforma su vida. Y él después dedica su vida a estudiar la palabra. ¿Y por qué la traduce al latín? Porque era el idioma universal, y él lo que quería hacer era acercar la Biblia al pueblo en aquellos tiempos. Estaba escrita en un latín más antiguo, un poco inentendible, ¿no? Y él la hace popular a la palabra del Señor. Amén. Gracias al Señor por todos los hombres que dedicaron sus vidas. Algunos dedicaron todos los años de su vida o gran parte de su vida, y otros dieron sus vidas para que hoy aquí en el Cono Sur, en Latinoamérica, en el fin del mundo, nosotros tengamos la palabra del Señor a nuestra disposición de una forma tan sencilla, tan fácil. Tenemos a disposición todas las versiones, los comentarios bíblicos. Hay un libro grande parecido a este, un comentario de Matthew Henry. Estaba mirando el otro día, 85.000 pesos, ¿vale? Y ¿saben qué? Y no es caro por el contenido.
por los años de investigación, de estudio invertidos allí, ¿no? La Biblia no es cara. Si usted pague 200.000 pesos, una Biblia no es cara, no por la encuadernación en sí o la calidad del papel, sino por el contenido, por lo que costó, porque se derramó sangre para que la Biblia llegue, y porque es inspiración del Espíritu Santo, y lo que viene de arriba es impagable, no tiene precio, ¿no? Pero aún así hay Biblias muy accesibles, ¿sí? Para quizás bolsillos que no tengan tanta capacidad. Yo me voy a comprar una Biblia con tapa de cuero y demás. Hay Biblias sencillas que son económicas, y el contenido y el valor es el mismo, porque el valor no está en el papel, sino que está en el poder de la palabra, porque la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Yo contaba en uno de los testimonios que comenté el domingo, una hermana ex musulmana convertida al Señor, que estaba en prisión, ¿sí? Amiga de la pastora Sara Acaba es su apellido, de Nielsen, porque lo que me olvidé de contar entre tantas cosas es que se casó con el pastor Samuel Nielsen, ¿no? Son matrimonio ellos. Y ella tenía una amiga con la cual se encuentra en prisión, y a esa amiga el Espíritu Santo le habla y le dice, en uno de los interrogatorios que le hacen, le dicen quédate, el Señor le habla y le dice quédate con el lápiz, en un lápiz de mina de grafito, no era un bolígrafo. Y ella tiene allí un conflicto interno, porque dice, me van a matar si me encuentran con esto, o van a endurecer la pena, porque ellos no querían que nadie tuviera ningún objeto con el cual pudiera quitarse la vida. Y el Señor le habla y fuertemente y le repite, quédate con el lápiz. Y cuando a ella la meten en una celda de aislamiento, y el Señor le dice, empieza a escribir la palabra en las paredes, porque yo voy a obrar con el que venga después de ti y esté en esta celda. Y el Señor le dijo así con estas palabras, dijo, y cuando el que venga, cuando me lea, dijo, cuando me lea, se va a convertir. Porque Él es la palabra. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo a Jesús. Amén. Él es el verbo. Y estamos estudiando el tabernáculo de reunión. Ayer repetimos un programa del martes anterior del templo, que también estamos estudiando, la construcción del templo en Jerusalén, en el monte Moriah. Y a veces repetimos porque hay que aprovechar ese material. Hay gente que no lo escuchó y está bueno que lo aprovechen. Entonces es bueno que sacarle el jugo, ¿no? al estudio bíblico. Luego vamos a seguir avanzando los martes con lo que es la dedicación del templo, que es maravilloso, la oración de Salomón, los sacrificios, las ofrendas que se hacen para dedicar el templo, y después lo más glorioso de todo, la respuesta de Dios. Cómo la gloria de Dios llena esa casa, ¿no? Así como pasó con este tabernáculo del desierto, que era un tabernáculo, un lugar de reunión, una morada para la presencia de Dios, un mishkan en hebreo, que era algo provisorio para el desierto. Luego, cuando el pueblo entra en la tierra prometida, queda allí el tabernáculo armado en Silo. Después hay ataques de los enemigos, se roban el arca es recuperada porque tocaron el arca que solo los levitas podían tocar y se enfermaron los enemigos y tienen que devolverlo, los filisteos tienen que devolverla con ofrenda, y bueno, de ahí se traslada, va a Gabaón, tiene todo un derrotero, ¿no? El arca del pacto, que era el mueble más importante. Ya el otro miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en lo que es el mobiliario del tabernáculo. Y después David tiene primero el sentir de traer el arca a Jerusalén. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Hubo un intento fallido por un error de David, pero luego él logra llevar el arca a Jerusalén, y David destina una tienda para esa arca del pacto, para la presencia del Señor. Pero ahí queda en la tienda, ¿no? Y después David tiene el sentir de edificarle un templo al Señor, porque decía, ya estamos nosotros establecidos. Sin embargo, el arca del pacto sigue en una tienda. Nosotros ya tenemos casas de material, ¿sí? Pero el arca sigue como si estuviera en un lugar provisorio. Esto nos trae a nosotros un mensaje a nuestras vidas. ¿En qué lugar de nuestra vida está la presencia de Dios? ¿En dónde lo dejamos ubicado, no? ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es lo
indispensable, lo imprescindible en nuestras vidas y qué son aquellas cosas de las cuales podemos prescindir y a veces creemos que son indispensables. Y a veces tenemos diferentes aspectos de nuestra vida, el trabajo, la economía, la familia, el entretenimiento, el descanso y un montón de cosas que componen la vida del hombre, quizás están establecidas en casas artesonadas en nuestro corazón, pero la presencia de Dios está allí en un segundo, tercer plano, todavía en una tienda. No lo ubicamos en el lugar que corresponde. No está en el lugar que corresponde, que es en el centro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, el lugar santísimo donde Él quiere habitar, ¿no? Porque nosotros le decimos al Señor que Él nos lleve al lugar santísimo, queremos entrar a su presencia, pero el Señor dice, ustedes no se olviden que ustedes son templo, y ustedes también tienen el atrio que es el cuerpo, amén, el lugar santo que es el alma, y el lugar más profundo, más íntimo, que es el que tiene el contacto directo con Dios, que es el espíritu. Ahí es el lugar santísimo. Y ahí quiere habitar el Señor. No entiendas. El Señor dice, ya tienes establecido muchas cosas en tu vida, están arraigadas, están sólidas, pero mi presencia está todavía allá afuera, en una carpa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, que haya ese despertar como hubo en David que dijo, ¿qué estamos haciendo? Nos ayornamos, nos acomodamos, nos establecimos, pero no le dimos al Señor el lugar que le corresponde. Y gloria a Dios por ese despertar como hubo en David, ¿no es cierto? El miércoles pasado estuvimos hablando de los 5 ministerios principales que son columna de la iglesia y estaban representados en las 5 columnas de entrada al lugar santo, al santuario, ¿sí? Ahora ya estamos en el lugar santo y nos encontramos con el mobiliario que es, podemos verlo así, hacia la derecha la mesa con los panes de la proposición, con 12 panes en 2 filas, 2 pilas de 6 cada uno, representando a cada una de las 12 tribus de Israel, pero ya vamos a entrar en eso. Y hacia la izquierda, un objeto muy valorado también, que era la menorá. La menorá es el candelabro con las 7 lámparas, que representa muchas cosas. Hay un montón de cosas representadas en las 7 lámparas. Por ejemplo, las 7 fiestas sagradas. El 7 es un número de la perfección, el número de Dios. El 6 es el número incompleto, el número del hombre. Por eso el anticristo está representado con el 666, ¿verdad? También la iglesia de Cristo está representada en el candelabro y se ve, Juan la ve en Apocalipsis, la iglesia iluminando con la luz del Espíritu Santo, con el aceite. Y Cristo lo ve Juan a Jesucristo en el centro, en el medio de la iglesia. Y esa debe ser la posición de Cristo. Debe ser el centro de la iglesia colectiva como cuerpo, pero el centro de la iglesia individual, el templo que somos cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser cristocéntricos. Amén. La predicación debe ser cristocéntrica. La cruz es el centro del mensaje. Después hay muchas otras cosas muy importantes también, la sanidad, la prosperidad. Hay un montón de cosas que vienen de la mano de una vida en fidelidad a Dios, pero el centro es la cruz, porque aun si no hubiera prosperidad, aun si no hubiera una expectativa de vida como estos hermanos que contábamos los testimonios, ellos no tienen expectativa prácticamente de vida, ni están pensando ni anhelando, voy a arreglar mi casa, voy a cambiar mi auto. Muchos tenían todo eso y por Cristo lo perdieron. Lo tenían. Ellos no van en busca de eso. Ellos van a la palabra a encontrarse con Jesucristo, a descubrir que ellos ya fueron bendecidos en la cruz. Aún si ninguna bendición más viniera por delante, ellos ya están satisfechos. ¿Qué diferencia con nuestras expectativas? El cristiano de la iglesia occidental va a la Biblia siempre por una bendición futura.
No está del todo mal, no está del todo mal. No estoy diciendo que esté mal. Pero cuando es solamente esa la visión, sí está mal. Y está muy mal. ¿Qué pasara si hoy el Señor dijera, se acaba todo lo que es material, lo que es físico? ¿Qué nos queda? ¿Cuántos permanecemos en la fe? Muchos darían media vuelta y dirían, ok, no tengo más nada que encontrar en el Evangelio, pero los que encontraron a Cristo dirían, yo me quedo, porque el tesoro ya lo tengo. Dice la palabra que ya fuimos bendecidos en la cruz, ya fuimos bendecidos, así que suceda lo que suceda, ya fuimos bendecidos. Amén. No está mal proyectar, no está mal confiar, no está mal esperar la bendición de Dios, pero no es... Si ese es nuestro móvil, en algún punto de nuestro caminar con Dios vamos a fracasar, porque en algún punto Dios nos va a decir no. En algún punto Dios nos va a decir espera. En algún punto Dios no te va a decir nada. Y habrá silencio, habrá estática, porque Dios te está probando. Y cuando el creyente se cría, se alimenta con un exitismo desequilibrado, está destinado a fracasar en la fe. En algún punto de su vida, de su caminar. Ya fuimos bendecidos en la cruz. Claro que creemos en las promesas del Señor, creemos. Pero ¿qué pasa si hoy se desatara una persecución como la que hay en Irán, en Afganistán, en Bangladesh, se desatara aquí, en Argentina? ¿Qué haríamos? Se perdería toda expectativa. Solo la expectativa sería sobrevivir. ¿Y saben cuál era la expectativa de los apóstoles también en la antigüedad? Era sobrevivir y predicar todo lo que se pudiera antes que fueran capturados, ejecutados, asesinados o encarcelados. Predicar y alcanzar a la mayor cantidad de gente posible con el Evangelio. Pablo, encontramos un hombre encerrado durante años. Sin embargo, él está escribiendo cartas y está alentando y está instruyendo a la iglesia. No se está quejando, no está llorando. ¿Y por qué el Señor permitió que termine aquí si yo le sirvo a Él? ¿Y quién te garantiza que por servirle a Él no te va a pasar nada? Al contrario, hay cosas que pasan por servirle a Él. Y a Jesucristo, por salvarnos a nosotros, lo mataron. A Jesucristo no le dieron un premio los romanos, los judíos, porque vino a salvar al mundo. Al contrario, no lo entendieron y lo mataron. Ayúdanos, Señor. Que sea cual fuere la situación, podamos estar fiel. Los amigos de Daniel dejaron establecido un parámetro muy importante para el pensamiento y el criterio del creyente. Ellos, cuando bajo amenaza de muerte, de ser echados al horno de fuego, si no adoraban la imagen de Nabucodonosor, están frente al rey. Y el rey dice, ¿cómo es eso de que ustedes no quieren adorar mi imagen? Y ellos le dicen, con todo respeto, porque nunca perdían el respeto, mira, oh rey, para siempre vive, todo, ¿no? Toda la formalidad. Pero no vamos a adorar a tu imagen. Nosotros adoramos solamente a Dios. Y ellos dijeron esto tan importante, que a veces se lee muy superficialmente. Dice, el Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego que preparaste para nosotros. Y si no, y ahí hay que poner el foco. Y si no, ¿qué quiere decir y si no? Si Dios permite que nos cocinemos, igual, la postura es la misma, no adoraremos tu imagen. Pues Dios no quiso que murieran, Dios los salvó, pero hubo otros que sí murieron. Dios permitió que entregaran sus vidas por la fe. Podemos leer antes de entrar en el lugar santísimo y en las 4 columnas que nos daban la introducción, esas 4 columnas de las cuales se colgaba el famoso velo, ese cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero antes de entrar allí, podemos ir a Hebreos 11, que es un pasaje muy conocido, pero Hebreos 11 es la galería de la fe, amén, y nos da la definición más exacta, perfecta de lo que es la fe. Pero después se empieza a poner, uno empieza a leer el capítulo 11 y se empieza a poner heavy. Sí. Se pone heavy.
Porque aquí nos dice todo lo que pasaron los antiguos. Y nos dice que algunos fueron rescatados, pero otros prefirieron morir. Nos dice que el mundo no era digno de esa calidad de gente. Mire lo que dice la palabra. Lo dice el Espíritu Santo. El mundo no era digno de esa gente. No vamos a leer todo el capítulo, pero por ejemplo, a ver, podemos leer desde Moisés, que es el capítulo 11, versículo 23. Estamos leyendo Hebreos 11, 23. Dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Cuál era el edicto del rey? Que había que matar a todo niño varón. Había que matar a todo varón recién nacido. Menor de 2 años fue Herodes. Herodes dio ese edicto, porque también fue el mismo espíritu, quería eliminar a Jesús. El diablo siempre se quiere sacar de encima lo que va a ser un problema, así que el diablo, si se enoja con usted y lo ataca cuando usted se está aferrando al Señor, es una buena señal. Usted puede ser un problema futuro muy grande para el infierno, si es el diablo el que está enojado con usted. Así que lo escondieron. Y ya sabe cómo fue la historia, lo encontró la hija de Faraón. Y lo vio un bebé hermoso y le dio pena, se enterneció y lo tomó, lo adoptó como su hijito. Porque aún en los palacios del enemigo, Dios va a tocar corazones. Cuando Él tiene que abrir puertas, Dios va a tocar corazones. Amén. Y dice, por la fe Moisés ya adulto, ahora él decidía. Renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Qué es ser llamado hijo de la hija del faraón? Futuro príncipe, futuro faraón. Futuro faraón. Riquezas, gloria, respeto, comodidad. Todo servido. ¿Cómo decimos los criollos? La vaca atada. Tenía la vaca atada Moisés. ¿Qué necesidad de ir a meterse a defender al pueblo que estaba como esclavo, pero era su pueblo? Como contábamos el testimonio del pastor Farshid el día domingo, qué necesidad, él estaba bien en Inglaterra, había hecho el seminario, lo iban a mandar a pastorear una iglesia en Manchester, qué necesidad de ir a Irán, donde corría riesgo su vida por ser cristiano, pero él tuvo ese sentir en su corazón de llevar la palabra. ¿Sí? Tuvo que pagar un precio bastante alto, pero dio frutos y sigue dando frutos. Su trabajo y todo trabajo que nosotros hacemos para el Señor con amor, con dedicación, bajo la guía del Espíritu Santo, va a dar frutos. Por más que el enemigo nos quiera encerrar, va a dar frutos. Y dice, por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado que abundaban en Egipto. ¿Qué es efímero? Superficial, poco duradero. Dura poco. A ver, yo he escuchado por ahí, es una verdad, el pecado, muchos pecados cuando se cometen son lindos para la carne, pero traen muerte. ¿Sí? Parecen lindos, pero hay muerte escondida atrás. Es un veneno bien endulzado. Por eso hay gente que, a pesar de que Cristo vino a abrir las puertas de las cárceles, están tan cómodos en su prisión que se quedan ahí adentro y no saben que tienen una fecha con una condena de muerte. Alguno quizá lo sabe y no le importa. ¿Por qué no corren todos a Cristo si ya está dado? Ya está roto el candado, ya está dado, está abierto el camino. ¿Por qué no corren todos a Cristo? Porque muchos están cómodos en sus celdas. Y el fin no es bueno. El ser creyentes en Cristo y vivir una vida cristiana es incómodo. No es cómodo, pero es glorioso. Es otra cosa, es algo totalmente diferente, es algo que trasciende este mundo.
¿Sabes que podés tener una vida de persecución, una vida de angustias, de tristeza en este mundo? Estos hombres estaban mirando el futuro porque hay toda una eternidad. Y ¿sabe qué, hermano? Usted, si es fiel al Señor y llega, se va a acordar de esto que le estoy diciendo. Yo creo que Dios va a permitir que usted recuerde lo que le fue enseñado en la palabra. Cuando usted esté allí, en su gloria, usted va a decir, qué buen negocio que hice. Cambié una vida de unos pocos años que comparado con una eternidad no es absolutamente nada, es insignificante. Es insignificante. ¿Usted cree que Dios va a crear un ser tan completo, tan perfecto como Dios lo creó? Después el hombre se arruinó solo, pero ¿para qué? ¿Para que viva unos años en la tierra y se termine todo? ¿Muerto el perro se acabó la rabia? No, Señor. La palabra dice en Eclesiastés que Él puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre no lo entiende del todo. Él nos hizo eternos. Estos cuerpos se desgastan, tienen una fecha de vencimiento, pero el alma, dice la palabra, que será revestida de un nuevo cuerpo glorificado, incorruptible. 1 Corintios capítulo 15 habla de los cuerpos terrenales, los cuerpos celestiales. Qué maravilla, ¿no? Nuestra fe no es solo para esta tierra. Es para esta tierra y es para la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Versículo 26. Consideró que el oprobio por causa del Mesías, Moisés ya estaba viendo por la fe al Mesías. Él ya tenía la fe puesta en el Mesías. Por eso los antiguos, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, se refiere también a los antiguos, porque los antiguos también tenían la fe puesta en el Mesías. No fueron salvos por la ley. Fue la época de la ley, fue la época de las ofrendas provisorias por el pecado, pero la fe estaba puesta en el Mesías, y lo dice bien clarito. Aquí nos encontramos una prueba fehaciente, empírica, una buena base y fundamento de que ellos estaban mirando y esperando, y luego lo va a confirmar, esperando al Mesías. Ellos también murieron en Cristo, aunque todavía no había llegado como hombre a cumplir la misión de morir para salvarnos, pero Cristo ya estaba. Jesús ya existía, Él es Dios, es preexistente a todo lo demás. Él ya estaba, no había venido a cumplir la misión en la tierra, pero Él ya estaba. Y por la fe estos hombres lo estaban viendo. Dice que Él consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Que los tesoros de Egipto. Y mire que eran tesoros cuantiosos, tentadores. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esa es una clave para tener victoria, la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna. ¿Y cuál es el premio más grande de la vida eterna? Entonces nos vamos unos versículos para atrás. Una eternidad con Jesucristo. El premio más grande es Jesús. O sea que la recompensa es la vida eterna, pero en realidad lo que está detrás de eso, lo más importante es una vida eterna con Jesús, el premio más grande. ¿Y qué nos dice más adelante en el capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, que nunca se caiga esa idea de tu mente y de tu corazón. Puesto los ojos en Jesús. Él es el modelo perfecto. El hombre puede fallar, todos podemos fallar, la religión puede fallar, los formatos pueden fallar. Dios no falla, Jesús no falla. Moisés tenía puestos los ojos en Jesús. Y dice el versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Ahí está, confirmado, viendo a Jesucristo. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a Israel. Moisés, recuerde, celebró la primer Pascua, fue establecida en la salida de Egipto, ¿sí? Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor.
Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Cuál era esa meta? El Mesías. El Mesías. Aquí está reafirmando, estos hombres y mujeres murieron en Cristo. Murieron en la fe en Jesucristo. Job lo dijo en profecía: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. Estos hombres fueron profetas. David fue profeta. Moisés, Samuel, hasta el rey Saúl, cuando caminaba con Dios, Dios lo tomó en profecía también y estaba con los profetas. Ellos estaban sabiendo que un día iba a venir el Mesías y vino. Esperaron 4000 años. Hoy hay gente que dice: pasaron más de 2000 años y Cristo no viene a buscar a su iglesia. ¿Qué son 2000 años? 2 días para el Señor. Un día son 1000 años y 1000 años es un día para Él. Los antiguos esperaron 4000 años para la primera venida del Mesías. Y viene el Mesías y el pueblo de Israel no lo entendió. Por eso el pueblo de Israel hoy sigue esperando la primera venida del Mesías. Nosotros ya por la fe lo vimos, lo recibimos, lo adoramos y lo esperamos en su regreso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe tú tienes que permanecer puesto los ojos en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 33. Y estamos hablando de Cristo, del autor y consumador de la fe, y estamos hablando del tabernáculo, y estamos hablando de que Cristo está revelado allí. Amén. Qué maravilla la palabra del Señor, qué profunda que es. Cuán profundas las riquezas de la sabiduría de Dios, como una vez lo expresó el apóstol Pablo. Qué profundo, qué maravilloso que es. Tal conocimiento para mí es demasiado maravilloso, dijo el salmista, no lo llego a comprender, no lo alcanzo a entender todo. Un día lo vamos a entender todo cuando estemos con Él. Si hoy a usted le apasiona lo que el Espíritu Santo revela, imagínese en la presencia del Señor con una mente sin límites, comprendiendo todo lo que aquí no comprendemos. Amén. Éxodo 26, 31 dice: también harás un velo, un cortinado de azul, púrpura, carmesí, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, el lino blanco. Será hecho de obra primorosa con querubines bordados. Era hermoso el cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Yo le venía contando, ¿no? Entramos de vuelta al santuario, la mesa de los panes de la proposición, aquí hacia la mano izquierda el candelabro y en el centro un pequeño altar recubierto de oro. No era el altar de los sacrificios de afuera, el grande de bronce, sino que era uno más pequeño, que era para quemar incienso. Y ese altar
estaba pegado a ese cortinado. Era el último objeto antes de entrar al lugar santísimo. Y dice, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya todos sabemos bien que no se podía entrar allí, no podía entrar cualquiera, no podía entrar ni siquiera el sacerdote. Solo el sumo sacerdote un día en el año, que era el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, un día tremendo. Ahora, ¿qué nos representan estas 4 columnas que tenía la entrada al lugar santísimo, las que sujetaban ese cortinado? Igual que usted ahí tiene el número 4, que también es significativo. No sé cuántos estuvieron cuando estudiamos gematría bíblica. Hace mucho. Allá, quizás no recuerdan, pero algunos acá estuvieron. Gematría bíblica es el estudio de los números en la Biblia. Los mensajes que hay en los números de la Biblia, ¿sí? No solo por números que son simbólicos, sino porque el pueblo de Israel no tenía números. Y usted dirá, ¿cómo hacían las cuentas? Si de números son muy buenos los judíos. Ellos tenían el alefato hebreo. El alefato es el abecedario como el abecedario nuestro, ¿sí? El alfabeto. Claro, exactamente. El alfabeto, ellos es el alefato, cuya primera letra es el alef y el tav es la última. Cada letra, tenía un valor numérico. Ellos, ¿cómo hacían cuentas? Con las letras y su significado. Por eso Apocalipsis tiene un misterio allí cuando dice, y su número es 666, el cual es número de hombre, el que tenga sabiduría, es como que dice, saque la cuenta. Hay muchos mensajes escondidos. Un día vamos a hablar también por qué en una de las pescas milagrosas, hay pescas donde dice que hubo muchos peces y punto, nada más, era una gran cantidad, pero hay una específicamente que dice 153. La contaron y la registraron en la Biblia. ¿Por qué estaba registrado ese 153 peces cuando en otras oportunidades solo dijo que era una gran cantidad? Bueno, tiene que ver con eso, la gematría bíblica. Los números son importantes. ¿Por qué? Por lo que hay escondido atrás de los números en letras, porque así como se transforma el alefato en número, los números se transforman en letras. Es una forma de codificar y la Biblia lo tiene. Ahora, ¿qué son mensajes ocultos que dicen lo contrario a lo que dice el texto? No, son mensajes que afirman y dan detalle de lo que usted lee en el texto bíblico. ¿Amén? Profético, sí, profético. Hay eventos que sucedieron en la historia, incluso eventos de la era moderna o postmoderna, que están profetizados con los números en la Biblia. No, si la palabra del Señor tiene una profundidad impresionante. Es un océano. Ahí tenemos 4 colores que componían el velo, y tenemos 4 columnas. ¿De qué nos habla? Porque uno pasaba por esas 4 columnas, el sumo sacerdote, y se encontraba con la presencia del Señor, con el arca del pacto. Había que pasar por esas 4 columnas para encontrarse con el que estaba representado allí. El arca del pacto representa fundamentalmente a Jesucristo, el propiciatorio. Recuerde, la tapa se llamaba propiciatorio, para que Dios sea propicio a nosotros, a nuestros pecados. Era el lugar, la mesa de reunión del sumo sacerdote con la misma presencia de Dios. Era tan
poderoso, tan potente eso, que el lugar santísimo, vamos a recordar este detalle, no tenía luz. Usted se da cuenta que solo estaba el arca del pacto, no había una menorá adentro, no había un objeto de iluminación, no hacía falta, porque ese día del Yom Kippur se presentaba la presencia de Dios, se iluminaba todo, y era tan poderoso, tan fuerte esa luz, que el sumo sacerdote tenía que entrar con el incensario oculto detrás del humo del incienso para no quedar ciego. El humo del incienso ocultaba, tapaba un poco la presencia de Dios, que era tan poderosa y tan fuerte. Imagínese esa luz poderosa, hermosa, que se reflejaba en las tablas revestidas en oro. Una luz cálida. Era potente, pero era cálido. Usted refleje una luz en algo, en una pared dorada, es una luz cálida. Nos habla de la calidez de la presencia del Señor. Él es poderoso, Él es incontenible, incontenible, porque dice la palabra, los cielos de los cielos no te pueden contener. Se lo dijo Salomón en la dedicación del templo a Dios. Señor, tú vas a habitar en esta casa si los cielos de los cielos no te contienen. No son envase suficiente. El universo infinito no es envase suficiente para contener la gloria del Señor. Pero Él decidió meterse en un recinto. Él decidió meterse en corazones. No es que Dios no habita, yo siempre aclaro esto, contra algunos mensajes capciosos que se dan por ahí. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos. Lo que está diciendo la palabra es que Dios no está encerrado en templos hechos de manos. Pero sí que habita. Porque si aplicamos ese criterio, Dios tampoco habitaría en nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo, y tampoco Dios estaría en nosotros, porque Él es tan grande que está afuera y está en todos lados. Sin embargo, sí que habita en nosotros, pero no está encerrado. Yo no lo puedo encerrar, usted tampoco. Fue un lugar glorioso el templo, y Salomón le dijo esas palabras. Ya vamos a entrar los próximos martes en esto, ¿no? En la radio, por eso digo los martes. Pero es tan hermoso lo que Salomón le dice al Señor. Y es una cosa, cuando uno está en ese lugar que no quedó, del templo no quedó piedra sobre piedra. Tardó Herodes 46 años en hacer toda la reforma del monte Moriah, porque reformó el monte, agrandó la cima, hizo un templo maravilloso, y después lo destruyen los romanos en el 70 después de Cristo. Pero era un lugar maravilloso. Hoy no quedó nada. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. El muro de los lamentos, el cótel, conocido así, no es una pared del templo, es una pared de contención del monte. Y de paso aclaro esto porque muchos se preguntan, ¿cómo si Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué es el muro de los lamentos? No es nada del templo, es el muro de contención. Un sistema de arcos, agrandó un gran ingeniero y arquitecto Herodes, ¿no? Fue un desgraciado, pero fue un gran arquitecto, un visionario. Fíjense que el sistema de arcos es el estilo románico. Sin embargo, fue un adelantado, si bien estaba bajo el imperio romano, pero él hizo eso para agrandar la cima del monte, para hacer un templo más grande. La base. Y estando allí, el Señor nos dio el privilegio de estar frente al muro de los lamentos, que fue cuando llevamos todas las peticiones de la iglesia y metimos en los huequitos de las piedras. ¿Saben lo que hacen ellos? Abro paréntesis, ¿no? Lo que hacen ellos con todas esas peticiones, no se tiran y no se queman. Se considera algo sagrado. ¿Saben lo que hacen? Las llevan después de un tiempo, limpian todas las grietas del muro y las llevan y las sepultan en el cementerio judío del monte Sinaí. Creo que cada un año, sí. Si no recordaba bien la frecuencia. Limpian todo y se sepulta en el cementerio judío, en el monte de Sinaí, que está frente a la ciudad vieja de Jerusalén. Y estando allí, estábamos con Betania y yo estaba admirado de estar en ese lugar, porque si bien hoy está la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, la cúpula dorada ahí, pero ese es el lugar del templo. Y le decía a mi hija, le decía, Betania, pensar que cuando vos lees en la Biblia, en el primer libro de los Reyes,
que Salomón edificó el templo y que lo dedicó al Señor y que bajó y descendió la presencia de Dios con una gloria, una nube de gloria, y Dios habla y responde y dice: desde ahora mis ojos estarán puestos sobre este lugar, mis oídos atentos al clamor que mi pueblo haga en este lugar. Eso fue acá. Fue acá. Es emocionante. Y yo no me di cuenta que había un hombre atrás mío escuchando. Se ve que de habla hispana, no sé de qué país, o muchos judíos hispanos que incluso viven en Jerusalén, viven en Israel. Cuando me di vuelta me da la mano y me dice: me bendijeron mucho tus palabras. Y se fue. Ese lugar es maravilloso, pero ahora, en el tiempo de la gracia, esa presencia gloriosa está en cada lugar de reunión en todo el mundo. Por eso, claro, no somos templo dependiente. No es que si no vamos a Jerusalén Dios no nos escucha. No. Pero se siente, sí. Se siente la presencia del Señor y se siente también el ataque espiritual. Pues no nos olvidemos que también está todos esos demonios del Islam están dando vuelta. Esa roca, creo que nos habían comentado algo de eso, de que no quedará piedra sobre piedra. Sí. Se refería a esas rocas gigantes que están tiradas, que son las que están ahí, que quedaron cuando fue la invasión del año 70 después de Cristo. Quedan todo alrededor de la zona esa. Claro, no quedó nada arriba. Esas rocas gigantes están todas ahí y dijimos: ¿por qué están estas rocas tiradas acá? ¿Por qué no las sacaron? Pensamos nosotros, nos explicaron que esa palabra tiene que ver con todas esas rocas gigantes que están tiradas, ya tienen pasto entre medio, ¿no? Y no lo han sacado. Y arriba no quedó nada, absolutamente nada. Tiene que ver con esa palabra: no quedará piedra sobre piedra. Sí. Esas rocas ahí. Y decían: ¿por qué no sacan esta roca de acá? Como decir, se hace una construcción y quedan escombros. Los escombros, sí. Y nos decían: no, porque esta es la palabra. Sí, y dice que los romanos, cuenta la historia, ¿no?, que se cumplió al pie de la letra lo que dijo Jesús: no va a quedar ni las piedras de las bases arriba, porque con el incendio había tanto oro en el templo que se derritió y se escurrió por las piedras, y los romanos escarbaron hasta los cimientos del templo para sacar el oro que se había escurrido entre las piedras. Es impresionante, ¿no? Sí. Es tremendo, ¿no? El Señor nunca le perdonó a Roma, desapareció como imperio, inclusive hasta los días de hoy, en Italia. Sí. Italia, pero Italia que el mundo, digamos. Pero es increíble esto porque ha sido tan justo el Señor. Aún así que se convirtieron, pero esa ofensa no se les perdonó. No, ningún imperio, cuando vemos todos los imperios que fueron revelados en la palabra, por eso también es una prueba científica de que la palabra de Dios es verdad, porque en el tiempo que fue escrito el libro de Daniel, por ejemplo, todavía no estaba el imperio griego, ni el imperio romano, sin embargo estuvo profetizado. Es más, Daniel profetizó sobre las características del gobierno de Alejandro Magno y cómo se iba a romper su reino y se iba a dividir en 4 generales. Todo eso está, pero es impresionante. Y está comprobada la antigüedad de los libros, así que no hay forma de dudar, de decir: pero esto lo escribieron después que pasó. No, la antigüedad está comprobada. Y cuando vemos la historia de los imperios, a ninguno le fue bien. Todos los imperios que se metieron con Israel les fue mal. Tuvieron que pagar. Le pagaron caro. Por eso el Señor dice, también promete defendernos a nosotros, que a veces parece que padecemos injusticia y nadie nos defiende. No, el Señor está anotando. Pero Él dice: yo lo tengo esculpidos a ustedes en la palma de mi mano. Y nos dice el Señor que somos la niña de los ojos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que el que se mete con un hijo de Dios, una hija de Dios, le está metiendo el dedo en el ojo al Señor. ¿Vio que molesto es cuando algo le entra en el ojo a uno? Cuando alguien se mete con un hijo o una hija de Dios, está metiéndole el dedo en el ojo al Señor. Yo no me animaría, ni de a 10 metros. No prueben por las dudas, van a ligar un... Así es como el Señor nos valora y nos defiende a nosotros. Así que bien, hablamos de los números, cómo salen en la palabra del Señor, tiene
conexión toda, ¿no? Todos los temas están conectados. Los cuatro colores y las 4 columnas que nos introducen a la presencia del Señor. Seguramente cuando mire el video alguna cosa me quedó ahí por el camino, pero bueno, vamos a volver y nos vamos a enfocar. Sí, ya vamos a tener vigilia. Es muy lindo. Ahora, estas 4 columnas como los 4 colores, ¿qué es lo que están representando fundamentalmente? Algo que en la Biblia nos introduce al Evangelio y nos lleva a la persona de Cristo y nos revela la persona de Cristo. ¿De qué hablo? De los 4 evangelios. Los 4 evangelios son esas 4 columnas que cuando nosotros nos metemos ahí, nos encontramos con el arca del pacto, nos encontramos con Jesús. Amén. La cual representa, repito esto, representa el trono de Dios, pero fundamentalmente representa al mismo Jesucristo. De hecho, hay un propiciatorio moderno que lo encontramos en los evangelios. Cuando entra a ver adentro de la tumba, Jesús no está más y hay una piedra rectangular que es donde el cuerpo de Cristo había sido depositado y ya no está más allí. ¿Y qué se encuentran los apóstoles? 2 ángeles, uno en cada punta, mirando al lugar donde Jesús había estado. Dice, ya no está aquí, ha resucitado. Ese es el nuevo propiciatorio. Recuerde que era la tapa de oro con 2 querubines mirando hacia el centro. ¿Y qué nos dice la palabra? Cosas que los ángeles anhelan contemplar. Qué misterio glorioso el Evangelio, pero revelado. Es un misterio glorioso, pero práctico. Es práctico. Así que esas 4 columnas, esos 4 colores del velo, nos están hablando de los 4 evangelios que nos revelan el arca del pacto, nos revelan a Cristo. Cuando nosotros nos metemos, descubrimos a Cristo. Por eso el que no lee la Biblia difícilmente conozca al Señor. Puede ser una experiencia como Job lo expresó y dijo, de oídas te había oído. Pero cuando uno se mete en los evangelios y se mete en la palabra, ahora mis ojos te ven. Amén. Y toda la experiencia que eso representa, ¿no? Porque después hay que vivirla la palabra. Así que estas 4 columnas y 4 colores representan a los 4 evangelios, ya que ellos nos introducen al lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Los 4 evangelios nos llevan a la persona de Cristo como figura principal, porque el eje y la figura principal del tabernáculo y luego del templo, ¿qué era? El arca del pacto. El arca del pacto era la figura principal. ¿Y qué es lo que simboliza también ese número 4? Simboliza el alcance del Evangelio. El alcance del Evangelio. Los 4 puntos cardinales, todos los rincones del planeta. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Quédense en Jerusalén porque ya se iba a cumplir en 10 días la fiesta de Pentecostés, Shavuot, Pentecostés. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces salgan de Jerusalén y lleven esta palabra, prediquen, enseñen, hagan discípulos, bauticen en todo Israel, en Galilea, en Judea, en Samaria. O sea, le estaba diciendo, métanse donde ustedes tienen prohibido meterse. Samaria estaba prohibido. Y ahí hay una historia aparte, ¿no? ¿Por qué Samaria, siendo parte del territorio de Israel, fue capital de Israel, sin embargo estaba excluida del territorio? Ese es otro tema, sí. Ya vamos a entrar allí en otro momento. Jesús le dice, métanse en Samaria también. Pero ¿qué más le dice? Y hasta lo último de la tierra. Costó entrar en la cabeza de los mismos apóstoles este concepto de que el Evangelio y de que el Espíritu Santo no era solo para los judíos, sino que era para todas las naciones. Costó. Y lo vemos en la palabra, lo vemos en la vida de Pedro. Costó entender esto. Podemos leer, busquen en sus Biblias en Lucas 13:29. Costó como cuesta hasta el día de hoy. Cuesta, sí. Somos los Goim. Somos
gentiles, a los que no son judíos. Exacto. Hasta el día de hoy. Indignos, según ellos, ¿no? Indignos. Se enojan porque llamamos Padre a Dios. Se ponen celosos. Sí. Sí, se ponen celosos, tal cual. ¿Cómo los gentiles van a llamar Abba Padre? Eso es nuestro. Eso es nuestro. Y el nombre de Dios es sagrado. Y estos nombran el nombre de Dios así todos los días, a cada rato. ¿Quién se creen que son? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, sencillamente eso, ¿no? Lucas 13, 29. Ahí tenemos los 4 puntos cardinales y ahí tenemos una imagen hermosa, ¿no? Lucas 13, 29 dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Gloria al Señor. Nosotros estamos allí apuntados en el sur. El sur también existe y para Dios también existe. ¿Y sabe a quién le está diciendo esto el Señor? A los judíos, a los fariseos, a los escribas. Dice: ustedes se creen que tienen la entrada libre y gratuita y ya la tienen ganada y ya está. ¿Saben qué? Ustedes van a ver, podemos leer el versículo anterior, que dice, a ver, del 25 podemos leer. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Cómo? Somos de Jerusalén, somos de Belén, somos de Nazaret, somos de Jaffa, somos de esto, somos de aquello. No los conozco. Y dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Nosotros éramos los postreros, éramos lo último. Y el Señor dijo: entren. Y miren este detalle, acá hay una conexión perfecta en las profecías. Dice: cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Cómo? Si estos están condenados, ¿cómo van a ver? Bueno, es muy sencillo. Cuando vamos a Apocalipsis, al juicio del trono blanco, el juicio de los perdidos, ¿dónde se desarrolla el juicio? En el tercer cielo. Porque es donde está el trono del Padre. La Biblia nos declara que el trono de Dios está en el tercer cielo. Jesús dijo que nuestras moradas están donde está el trono del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ¿por qué se hace el juicio en el mismo lugar donde va a estar la nueva Jerusalén y nosotros sentados comiendo con Abraham, con Isaac, con Jacob, todos los hombres de Dios? ¿Por qué se hace allí? Porque Dios es un juez justo y Él va a mostrar la prueba. Claro, y aparte para mostrarles, esto es lo que yo les decía, ustedes no creyeron. Ahí está. ¿Y qué se va a cumplir? Lo que le dijo el profeta Eliseo a ese príncipe que estaba allí con el rey Acab: lo veréis, pero no comeréis de ello. Toda la palabra está conectada. Lo van a ver, ellos van a ver. Los que hoy te dicen: ¿y vos qué sabés si es verdad lo que dice ese libro? ¿Y vos qué sabés si en realidad hay una eternidad en el cielo? ¿Y vos qué sabés? Lo van a ver. Dios no lo va a enviar al lugar de condenación sin antes mostrarles que lo que Él decía era verdad. Porque dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdadero. Dios es verdadero. Él no miente. Una vez le preguntaron a un pastor, le dijeron: ¿qué pasa si muere y descubre que todo lo que está prometido para la eternidad en realidad no existe y era una gran mentira? ¿Qué va a pasar? Dijo: en todo caso habré tenido la mejor vida que se puede tener en la tierra.
Pero el pastor le dijo, ¿y qué pasa si usted descubre que todo lo que predicamos sí es verdad? Usted habrá perdido todo. Yo no tengo nada que perder, pero el que no cree tiene todo que perder. Es una realidad. Así que nos muestra los 4 puntos cardinales, el alcance universal del sacrificio de Cristo, el alcance mundial del Evangelio. ¿Se ha cumplido? Claro que sí. Miren, ¿a dónde estamos nosotros? No estamos donde, como dice el dicho, donde el diablo perdió el poncho. Para muchos es el fin del mundo, para nosotros puede ser el principio, ¿no? Un familiar de mi esposa que vive en Ushuaia, hace muchos años atrás, nos decía que cuando llegan los turistas extranjeros, porque todos hacen puerto en Ushuaia para ir a conocer la Antártida, ¿no? Y dicen, pero qué frío que hace acá, estamos en pleno verano y hace 12 grados, 15 grados. Y dice, estamos a 800 kilómetros de la Antártida, ¿qué querés ver? Palmeras con coco. Claro, no es el Caribe. Dios ha llegado a todos los rincones. El Señor ha llegado. Yo creo que hasta en las bases de investigación científica que hay en la Antártida, ellos tienen servicio de internet, ellos pueden abrir YouTube y ver mensajes de la palabra. El Evangelio ha alcanzado lugares inhóspitos. El Evangelio se ha metido en lugares prohibidos como era Samaria. Cuando hablamos de el Medio Oriente, son lugares prohibidos. El Evangelio ha entrado. El Señor abrió brecha, rompió murallas y se metió, y la iglesia está creciendo de manera exponencial en esos lugares. Es maravilloso. Gente que se convierte solo con leer la Biblia, gente que la ve a Jesús. Yo cuando conté este testimonio así, a grandes rasgos, ¿no? Sin tomar casos particulares, hace años atrás, ¿sabe hasta lo que está pasando? Por eso yo le dije, milagros que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Gente que lo llaman por teléfono, levantan el tubo y Jesús les habla y les revela cosas de su vida de manera que ellos caen quebrantados, sabiendo que no es una broma telefónica, sino que realmente Jesucristo se les manifiesta. Una de las mujeres, la mamá de la pastora Sara, que yo les contaba el testimonio el domingo, ella está orándole a Alá, está haciendo los rezos que hacen los musulmanes sobre esa alfombrita que ellos tiran, que en cualquier lado lo hacen, ¿eh? Eso es algo que tenemos que aprender. Los musulmanes y los judíos a la hora de la oración les agarran un aeropuerto, les agarran un autobús, ellos se paran en el pasillo del autobús o del avión y tiran la alfombrita y se ponen a hacer los rezos, aunque no entiendan lo que están diciendo. Pero, y a veces el cristiano tiene vergüenza de orar por ahí. Y su hija ya convertida al Evangelio, clamando a Jesucristo, porque dice que le prohibieron, le dijeron, no nos hables más de esta herejía, no nos hables más de este Jesús, no nos hables más. Y ella dice, bueno, yo no hablé más, pero empecé a orar, eso no me lo podían prohibir. Está orando en su habitación y la mamá por acá haciendo el rezo a Alá y se le presenta a Jesús. Le está orando a Alá y se le presenta a Jesús. Y un detalle que el domingo no lo conté, ¿saben lo que Jesús le dijo? Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta mujer va corriendo a donde está su hija a contarle que Jesús se le reveló y que ahora cree, que entiende. Y dice y describe cosas que ella jamás leyó porque nunca leyó la Biblia. Dice, me dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, uno lo leyó miles de veces, lo sabe de memoria. Yo quiero mentir, le digo, lo vi a Jesús y me dijo tal cosa. Lo conozco, sé que dice la Biblia eso. Pero una musulmana radical que jamás agarró la Biblia, que venga y diga eso, es porque se le reveló Jesús de verdad. Y aparte lo vio y lo describió, algo que ella tampoco nunca había leído, como en el Apocalipsis lo describe Juan. Sus pies como bronce bruñido. Un color refulgente, y lo ve con una túnica blanca, un blanco enceguecedor y un cinto de oro, y ella dice que no pudo mirar más arriba, no pudo ver su rostro. Y dice la Biblia que Él habita en luz inaccesible. Esta mujer se convierte a Cristo.
Dios está haciendo esas cosas. Dice que es muy normal los testimonios de musulmanes que Jesús se le aparece. Y no solo musulmanes, judíos. Judíos. Hubo un rabino muy reconocido que murió de 104 años. Hace pocos años, ¿eh? Y dice que él dejó un sobre sellado y dice que ahí revelaba el nombre del Mesías, que se le había revelado el Mesías, pero él, no sé por qué motivo, pero él no lo reveló y dijo que ahí estaba y dijo: este sobre no lo abran hasta después de mi muerte. Cuando muere, respetaron su voluntad, por supuesto, era un rabino muy respetado. Los rabinos tienen sus escuelas de Torá, tienen sus alumnos, sus discípulos. Su hijo también rabino, que ahora tiene como 80 y pico, 90 años, son todos así, longevos, ¿sí? Abren el sobre, estaban todos ansiosos a ver qué es lo que decía, y allí estaba revelado el nombre de Yeshua. Y la frase más o menos decía así en español: cuando Él venga, porque esa es una frase común de los judíos, cuando Él venga, Él va a revelar todas las cosas. Y dice que en las iniciales estaba ordenado y apareció el nombre de Yeshua y se armó un revuelo, porque si ese rabino decía que Yeshua era el Mesías, ¿cómo vamos a desacreditar la palabra de ese rabino? Entonces ahí empezaron a decir que era apócrifo, que esa no era de él, que la carta no era de él. Otros dijeron que sí era de él, pero se había vuelto loco. Y cuando le llevaron al hijo, dijo: sí, es la letra de mi padre. Pero el hijo no quería creer. Pero están los que siempre creen, ¿no? Como cuando Pablo predicaba y había gente que se burlaba y decía: ya más tarde te escucharemos hablar de Jesús, pero siempre había un grupito que creían en Jesús y lo seguían. Había cosecha. Y hubo un grupo de judíos que creyó, porque si el rabino fulano dijo que Yeshua era el Mesías y se le reveló, es porque Él es el Mesías. ¿Cuántos testimonios maravillosos? Y nosotros a veces, ya caminando el camino del Señor, con la Biblia en nuestras manos, estamos: ¿y será esto así? ¿No será así? Perdónanos, Señor, ¿no? Hay creyentes que le gustaría arrancar algunas páginas de la Biblia. No. Dios está haciendo cosas maravillosas. Por eso yo los animaba el día domingo, los que tienen familiares que todavía no creen en el Señor. No importa lo duro que sean, no importa lo que se hayan burlado, lo que lo desprecien, si a usted le cortaron el rostro porque usted es creyente, no se haga problema. Ore, clame al Señor. No se canse, ore. La tía de la pastora Sara estuvo 20 años en Londres orando hasta que el Espíritu Santo le dijo: ahora es el tiempo, anda a hablarles. No se rinda. Dios puede romper, Dios puede quebrantar. Es una oración que yo estoy haciendo últimamente, ya hace un tiempo, por las familias, los que todavía no están aquí. Señor, revélate a ellos, de la forma que el Señor quiera. Si Él quiere revelarse en una visión, en un sueño, que lo haga. Si Él quiere revelarse por su palabra, como Él quiera, pero revélate para que te conozcan. Yo he conocido testimonios, hemos vivido testimonios en la provincia de Córdoba de una familia, una madre con sus hijos, se entregaron al Señor, el Señor hizo una obra muy rápida en ellos. Pero había uno que era el más chico que no creía en nada, ese rechazaba, le discutía a la madre. Y le decíamos: tranquila hermana, vamos a orar, el Espíritu Santo es poderoso. Y ese pibe, porque era un pibe que tenía, 12 años en ese momento, una noche se fue a dormir y al otro día se levantó creyendo en Jesús. No sé qué hizo el Señor, algo rompió, pero fue llorando a donde estaba su madre y le dijo: creo en lo que vos creés, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se quiso bautizar y todo. Y nos llamaron y fuimos a hablar y el pibe estaba ahí quebrantado. No sé qué pasó. Bueno, sí sabemos qué pasó. La obra del Espíritu Santo. A veces es así, es rápido, hay veces que lleva años, no importa, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. No hay que rendirse, no hay que bajar los brazos. Si Él convierte musulmanes, puede convertir a cualquiera. Si Él convierte judíos, Él puede convertir a cualquiera. Gloria al Señor. Dele fuertes aplausos a Él.
En la entrada al lugar santísimo estaba el cortinado, el velo como separación, y ese velo representa el cuerpo de Cristo. Si lo quieren anotar, los que están anotando, el cortinado, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, representa el cuerpo de Cristo. ¿Usted se acuerda lo que pasó cuando Jesús estaba entregando su espíritu en la cruz? ¿Qué pasó en el templo? El velo se rasgó, hubo un terremoto, la naturaleza se sacudió y el velo se partió, se abrió. Me imagino la desesperación de los sacerdotes viendo que el arca estaba quedando al descubierto, pero Dios estaba haciendo eso. Exacto. Desde ese momento todo quedó abierto y descubierto. De hecho, pasaron muchas cosas en el templo, hasta el año 70 que fue destruido. Muchas cosas, muchas señales que quedaron registradas en los libros de los rabinos, donde el Señor ya estaba mostrando que ya la santificación no era más por la sangre de animales. Ya Cristo había venido, había hecho el sacrificio. Dice que a la noche se cerraban las puertas del templo, se trababan las puertas del templo y a la mañana cuando iba el encargado dice que las puertas estaban abiertas de par en par. Que dejaron escritos, ¿por qué nos asustas, oh templo? Puso uno de ellos. Porque está en la literatura judía. Ellos trababan las puertas y al otro día estaba abierta. El Señor les estaba diciendo, cabezones, yo ya abrí la puerta. La cinta de grana del carmesí. La cinta de grana que cambiaba de color, lo que significaba si había sido aceptado el sacrificio de Yom Kippur. Dejó de cambiar de color. Muchas señales milagrosas en el templo que estaba demostrando ya no es más así la cosa. Ya no hace falta más el rito, ya Cristo murió y resucitó. Y lo registraron los judíos, lo más lindo, ¿no? Ahora, este representa el cuerpo de Cristo que al ser roto, al ser herido por nuestros pecados, nos dejó una entrada libre al lugar santísimo. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Claro, ¿no? Está clarito. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Ahí está. No tiene ninguna interpretación mística, ni rara, ni profunda. Está diciendo la cortina representa el cuerpo de Cristo. Por eso, así cuando fue rasgado, herido el cuerpo de Jesús, la cortina se rompió. De hecho, físicamente se rompió en el templo. Ya hay entrada libre. Ya no es más el sumo sacerdote solamente. Somos todos nosotros. Todos nosotros. En Efesios 1, 22 y 23... Vamos a leer también Efesios, capítulo 1. Vamos a encontrar algo muy interesante. Efesios 1, 22 y 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? A Jesucristo. A la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Nuestra cabeza es Cristo. ¿Pero qué somos nosotros? Dice esta, o sea, la iglesia, que es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, vamos a hacer una buena interpretación del texto. Y empieza a conectar cosas. El velo representaba el cuerpo de Cristo. Ahora el cuerpo de Cristo somos nosotros, que es la iglesia. ¿Sí? La iglesia, ¿qué hace? Hace que Jesús se sienta pleno. Usted y yo nos sentimos plenos con Cristo, pero resulta que nosotros somos motivo de gozo para el Señor. ¿Usted se imagina eso? Entonces, yo, fulano de tal, fulana de tal, Señor se va a sentir pleno con mi vida, más bien
se agarra cada rabieta conmigo, pero resulta que somos su iglesia y Él nos ama y somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto tiene conexión cuando leemos en Isaías que dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio. Nosotros somos el gozo, ¿no? Pero bueno, en Isaías, ¿qué es lo que dice? Que verá linaje y se va a sentir satisfecho. Nosotros somos linaje de Jesucristo. Así que nosotros le llenamos, así se lo digo, parafraseando esto, nosotros le llenamos el corazón al Señor. Le llenamos el corazón a Jesús. Y Él a su vez llena todo en todo, llena nuestras vidas, nos da plenitud de vida, pero nosotros también lo hacemos sentir pleno a Jesús. Esto es hermoso. Yo lo había leído muchas veces, pero hace un tiempo atrás cuando me detuve y dije, ojo, stop. Acá lo que está diciendo es que nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es una responsabilidad, por supuesto. Es una gran responsabilidad. Todo gran privilegio también implica una gran responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Hablando ahí, lo que dijo la pastora Susi, una responsabilidad. ¿Por qué? Estamos haciendo la conexión, ¿no? El velo representaba el cuerpo de Cristo, que fue rasgado, el velo se rasgó, tenemos entrada libre al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, pero ahora resulta que encuentro en Efesios que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Si a través del velo se pasaba al lugar santísimo, y ahora lo digo de esta forma, si a través del cuerpo de Cristo entramos al lugar santísimo y nosotros la iglesia somos el cuerpo, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? El hombre para encontrarse con Dios tiene que ser parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, lo digo ahora de otra forma, la iglesia de Cristo es un pasaje para el hombre para encontrarse con Dios. Y alguno me dirá, no, pastor, es el Espíritu Santo. Claro, pero el Espíritu Santo, ¿a dónde está? Con la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es el que toca los corazones. Recuerde que en Apocalipsis el candelabro ilumina con el aceite constante, es el Espíritu Santo. Iluminamos por el Espíritu Santo, subsistimos, conocemos al Señor por el Espíritu Santo, pero somos el instrumento que Dios usa para que el hombre entre a través de este velo, que ahora lo digo así, es la iglesia de Cristo, pueda entrar al lugar santísimo. Por eso, y esto echa por tierra totalmente, el que dice yo no necesito ser parte de la iglesia, yo amo a Dios, yo temo a Dios, pero a Dios. No tiene ningún tipo de relación, no se puede estar apartado del cuerpo de Cristo. No se puede. Un siervo de Dios tenía una revelación hace poco. Hay un redil para cada oveja. La oveja tiene un redil. Claro que a su vez, no estamos diciendo somos los únicos que somos el cuerpo de Cristo, el resto son todos unos herejes, unos infieles. No. Hay parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y nosotros somos una parte. ¿Sí? Y no es que nuestra organización es la única que tiene la verdad y que no. Yo mencioné con toda humildad y reconociendo, ¿no?, que Dios le ha dado a cada organización diferentes cosas. Y lo que muchos toman como una división, yo tengo una visión mucho más optimista de eso. No, señor, es diversidad. Cuando un papá o una mamá tienen, voy a poner este ejemplo, 5 hijos, ¿son todos exactamente iguales como fabricados en una línea de producción? No. Tienen los genes de papá y mamá, uno se parece más a papá, el otro se parece más a mamá, este resulta que físicamente se parece a mamá pero tiene carácter de papá, ¿o no? Este mide como 2 metros, este se quedó medio enano. ¿Pero dejan de ser hijos por eso? No. Es como los 5 dedos de la mano, están en la mano, son hermanos, pero no son iguales. Entonces, ¿por qué
La iglesia verdadera de Cristo es orgánica, es diversa, no es que somos todos iguales y todos, no. Y nos peleamos y nos agarramos los pelos y nos amigamos porque los hermanos se pelean también. Pero ¿cuál es el verdadero amor de hermano? Nos matamos adentro de casa, pero guay que venga uno de afuera a querer meterse. Lo patoteamos entre todos. El que tiene la visión romántica de la iglesia, que todos son iguales y nunca hay una desavenencia, no, lea la Biblia, va a encontrar que había cada problema. El apóstol Pablo tenía canas de todos los colores, le sacaban. Nosotros, hermanos, miren, no somos perfectos, pero somos medio, ya estamos beatificados comparado con lo que eran los corintios, por ejemplo. Usted lea lo que pasaba en Corinto, se va a agarrar de los pelos. Pero era la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, una vez charlando con el papá de Joel sobre el tema, él decía algo de lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo que Dios tiene diferentes formas, diferentes visiones para salvar gente de toda clase. Usted ve una iglesia, de repente, Asambleas de Dios, que es una iglesia muy antigua y está prácticamente en todo el mundo, y que ha tenido también sus ramificaciones, y tiende a ser una iglesia muy tradicional, ¿sí? Hermanas acá con pantalones están ardiendo en el infierno por usar pantalones, o pelo corto, o pintura. Yo, manga corta, el pastor predicando en manga corta, también estoy ardiendo en el infierno con las hermanas con pantalones y pintura. Claro. En el pelo, vamos a aclarar por las dudas. Sí. No, ya también. Ya está, vamos a cambiar de tema mejor. Pero usted va a las iglesias de Asamblea de Dios, están llenas. Y hay mujeres. Y hay gente, ustedes, déjenme decirles, no se salvan ni a palo ahí. Y probablemente los hermanos que Dios plantó allí, acá no se salvan ni a palo. Se escandalizan, se horrorizan. Y no hay nada inmoral ni nada por el estilo. En eso estamos todos de acuerdo que eso no va, ¿no es cierto? Y hay una cierta estética y ética que hay que tener. Pero los detalles. Pero están llenas. Usted va a misiones, está plagado de iglesias de Asamblea de Dios y camina en las rutas secundarias de la selva y va a ver iglesitas metidas en la selva. Hermosas iglesitas llenas de gente. Y hay otras visiones que tienen diferencias en las formas, pero no en la doctrina central del Evangelio, que en eso estamos todos de acuerdo. Y yo pienso igual, Dios tiene... Mire, nos contaba, y con esto vamos terminando ya, tu prima Alejandra, que va a una iglesia de asamblea allí en Alejandro Korn, en Buenos Aires, y es una misión de la Asamblea de Deus, son de Brasil, el pastor es brasilero, no es de los de Pare de Sufrir, aclaro por las dudas, ¿no? De Pernambuco, sí. Y ellos tienen una visión distinta, ellos mandan pastores que están una X cantidad de años, luego los cambian, pero contaba tu prima que son buenos siervos de Dios, bien preparados y realmente que aman, ¿no? el servir al Señor y demás. Dice que cuando una persona viene y llega a la iglesia, la pastora, de repente llega una hermana, se sienta en la oficina y dice, ¿usted quiere congregarse con nosotros? Ok, es bienvenida. Pero usted está dispuesta a aceptar a una señora de creo que 104 años, ¿no? Tienen. O 106 años, póngale. A una señora, a una mujer de 106 años, a una anciana de 106 años que usa rodete, que tiene polleras largas. ¿Usted está dispuesta a aceptar? Sí, no hay ningún problema. Ok, usted puede congregarse con nosotros. De entrada, porque ¿cuál es el tema? Yo estoy aceptando los términos del lugar donde me congrego. Cuando yo entro a una fábrica,
se lo digo por experiencia, me han hecho firmar el reglamento interno de la fábrica, aparte del convenio colectivo de trabajo, todo eso aparte. Reglamento interno. De repente yo trabajé en una fábrica donde estaba prohibido siquiera ingresar un equipo de mate. Y uno quiere trabajar y uno firma. Ahora, el día de mañana, mirá, si no voy a traer el mate, y llevo el mate y me lo quitan porque te lo quitaban. Era como en la escuela, te lo devolvían a la salida, pero si lo volvías a meter te lo quitaban y no te lo daban más. Y más ahora con lo que está la hierba y el azúcar, imagínense, si lo confiscan. Y si yo me quejo, ¿qué me van a decir? Señor, usted firmó. Entonces, ¿se entiende? Yo respeto, está la gente que entra a una iglesia y quiere modificar todo. No, usted se está insertando en una familia y usted está aceptando los términos. Por eso yo siempre digo, no está en la Biblia de que tiene que estar mínimo 3 años o 3 meses para bautizarse, pero hay iglesias que lo tienen como reglamento y es de respetar, ¿o no? Se respeta. Yo tengo esa visión, nosotros tenemos esa visión, hay otras visiones que tienen formas distintas y las respetamos. Y ahí Dios salva gente. Después, obvio, están los falsos pastores, los falsos profetas, están los truchos, eso es otra cosa, ¿no? Aparte, estamos hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el lugar donde una persona tiene que ser parte, tiene que insertarse y tiene que pertenecer para llegar a la presencia del Señor. No, pero yo solo puedo. Sí, usted puede solo, pero siendo parte del cuerpo. ¿Qué estoy diciendo? A ver, allá nuestra hermana Emilia, por ejemplo. Ella está ahora acá recibiendo la palabra, pero se va a su casa y esta noche ella se pone de rodillas a orar, a hablar con el Señor. No lo puede hacer porque no está en la iglesia. No, sí que lo puede hacer. Ustedes también. Mañana se levantan, agradecen al Señor. Pueden, y de hecho está bueno leer una porción bíblica antes de arrancar el día, encomendarle todo al Señor. Y Dios lo va a escuchar. Usted no necesita que el pastor esté ahí para que le haga de intermediario. No, Dios lo va a escuchar. Pero si usted se aleja del cuerpo de Cristo, dice, no, yo solo con Dios, yo me manejo con el Señor. No tengo ninguna autoridad, no tengo ninguna responsabilidad. ¿Sabe lo que hace la presencia del Señor? Lo que pasó en una época en el templo. Se empezó a alejar de a poquito. Se empezó a alejar. Se empezó a alejar. Y cuando usted se quiere dar cuenta, es un templo vacío. A través del cuerpo entramos al trono de Dios. A través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entramos al trono de Dios. Por eso usted tiene que sentirse feliz y agradecido de pertenecer a la familia de la fe. Hay más grandes, grupos más grandes, más pequeños, hay edificios mejores, otros más humildes. Eso no importa, no tiene nada que ver. Nuestra mirada está puesta en otro lado, en el Señor. ¿Sí? Hermanos nuestros que en este momento están abajo de 4 palos con un toldo allá en Haití y que han conocido a Jesús y están cantando y adorando al Señor. Y ahí está el Señor también. Es un redil, es parte del cuerpo. Y uno se goza de ver eso, ¿no? Pero tenemos sentido de pertenencia. ¿Vio cuando los jóvenes quieren meterse en tribus urbanas, algunos caen en las drogas y demás, porque quieren ser parte de algo? Y a veces no tienen buena comunicación con sus padres y demás. Qué triste, ¿no? Que no tienen la contención. La iglesia de Cristo es un lugar al cual perteneces y tenés una membresía que no es una tarjeta ni una ficha. Es la sangre de Cristo en tu corazón y una promesa de vida eterna. Y para finalizar, el tabernáculo tenía materiales preciosos, tenía oro, plata, bronce. Pero yo quiero que ahora vamos a entrar y a usar la vista en la imaginación, ¿no? Usted entró, usted vio la luz hermosa, dorada del candelabro reflejándose en las paredes enchapadas en oro. Usted miró para arriba y vio la primera cobertura del santuario, que era lino fino, con otros colores, con bordados, con los
los querubines y todo. Usted entró al lugar santísimo y allí está la gloria del Señor, también el arca del pacto y las paredes de oro. Pero vamos a mirar a un lugar que hasta ahora no miramos. Haga de cuenta, yo le estoy haciendo un tour por el tabernáculo. Vamos a mirar para el piso. Miremos para abajo. Números capítulo 5, versículo 17 dice, Números 5, 17. Pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del tabernáculo. ¿De qué era el piso? De tierra. Los costados, el techo, una gloria. Cuando usted miraba el piso del tabernáculo de reunión, el piso del tabernáculo era el piso del desierto. Era el piso de tierra. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pero cuando edificó el templo Salomón en Jerusalén, ¿sabe de qué era el piso? De oro. Y esto nos habla el Espíritu Santo. Hoy estamos en el desierto de este mundo, pero vamos camino a la Canaán. ¿Amén? ¿Cuántos van allí? Vamos camino a la tierra prometida. Hoy está la gloria del Señor con nosotros, la presencia del Señor, pero pisamos tierra. Pisamos tierra. Y eso implica que te ensuciás y tenés que correr a Jesús para que lave tus pies. Eso implica de que vivimos en la gloria del Señor, pero tenemos que salir de acá y enfrentar los problemas de pisar tierra. Tenemos las luchas de pisar tierra. Tenemos temores a veces que hay que vencer. Tenemos cosas que nos faltan y estamos esperando en Dios. Pisamos tierra. Pero ¿por qué el templo que estaba en el monte Moriah ahora tenía piso de oro? Porque cuando estemos en la nueva Canaán ya no hay contaminación ni hay relación con esta vida en la tierra. Se acabó. Todo arriba, abajo, los costados es oro, el piso es oro. Calles de oro, mar de cristal. Calles de oro, mar de cristal. Se acabó. Se acabó. Y esto nos recuerda, podemos vivir la gloria de Dios, la presencia del Señor, pero todavía pisamos tierra. Así que caminemos con cuidado, con atención y corriendo para que el Señor limpie nuestra vida todos los días. Cuando le dijo Pedro, no, Señor, yo debería lavarte los pies a ti. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte en mi reino. Y Pedro le dijo, entonces no solo los pies, todo completo. Jesús le dijo, no, vosotros ya estáis limpios por la palabra, solo los pies. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Somos purificados todos los días por la palabra del Señor. Pero el andar en este mundo hace que se nos peguen algunas impurezas. Corramos a Jesús todos los días. Vamos a estar de pie en esta noche. Gloria al Señor. Le agradecemos a Dios su gracia y su misericordia. Cierre sus ojos un momento y adore al Señor. Dígale gracias. Hemos entrado, Señor, al santuario y te hemos encontrado, te hemos descubierto. Gracias por esta libertad que tenemos, este camino nuevo, vivo, que a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz, hoy nosotros tenemos la entrada libre al trono de la gracia. Nuestros cuerpos humanos están en esta tierra, pero nuestra alma, nuestro espíritu tiene comunión contigo, Señor. Espiritualmente tu palabra nos dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Señor, que tu iglesia, tu pueblo puedan descubrir estas maravillas, puedan disfrutarlas, puedan valorarlas, podamos, cada uno de nosotros, valorar este privilegio. Gracias porque esto que estamos haciendo ahora de hablar contigo, orar, meternos al lugar santísimo, con adoración, con cánticos, con oración, antes no se podía hacer en el tiempo de la ley. Pero por tu sacrificio, Señor, fuimos hechos aceptos delante del Padre.
En esta noche, si tu corazón es un corazón arrepentido, si tu corazón es un corazón humilde delante de Dios, tú eres acepto delante de Dios, sin importar tu pasado. El Padre te acepta, el Padre te adopta por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia en toda la tierra, pero, Señor, parte de tu iglesia, de este redil que tú nos has encomendado aquí en Cristo es la Respuesta. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Lávanos con tu sangre preciosa. Toda suciedad que se pega en nuestras vidas por caminar en esta tierra, Señor, límpianos. Límpianos de toda contaminación, Señor. Queremos agradarte a ti. Perdona todos nuestros pecados. Sana nuestras dolencias. Sigue realizando tus obras maravillosas, tus milagros, tus prodigios en favor de esta familia de fe. Mira a cada uno, Señor, cada familia representada aquí. Mira, Señor, cada hogar, cada lugar donde está llegando esta reunión, esta prédica, a través de las redes sociales, a través de la radio. Bendice las vidas, salva las vidas. Espíritu Santo, genera arrepentimiento, perdón de pecados, conversión, transforma las vidas. Revélate, Señor, a aquellos que no te conocen. Revélate a aquellos que son duros, reacios. Rompe toda dureza en los corazones. Sálvalos, Señor, para que también puedan conocerte. No estamos interesados en solo hacer adeptos y sumar a una religión. No, Señor, lo que queremos es que las vidas te conozcan a ti y tengan vida eterna y puedan ser parte de tu familia, de tu cuerpo que es la iglesia. Señor, encomendamos y dejamos a tus pies todos nuestros clamores y peticiones. Confiamos que si encomendamos nuestros caminos a ti, tú harás. Tú te vas a encargar de lo que nosotros no podemos. Pero entendemos, Señor, y queremos proclamarlo esta noche, que ya hemos sido bendecidos en la cruz del Calvario. Ya hemos sido bendecidos en Cristo. Señor, te damos gracias y te adoramos. Y descansamos en ti, Señor. Llévate toda ansiedad, toda carga, toda preocupación, toda dolencia, enfermedad. Llévate todo lo que no es tuyo. Trae claridad en las mentes. Trae paz en los corazones. Espíritu Santo de Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Recibe la gloria y la honra, Señor. Recibe la adoración y la alabanza que presentamos delante de ti. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.